Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo video de autoarqueología. Hoy desde el elegido del público aquí en Santa Fe, con mi amigo Rodrigo, que no veía desde hace como 10 años. Más de 10 años. Y ahora coincidimos acá y vamos a ver pues qué nos encontramos, porque el evento se ve nutridito por todos lados. Vamos a ver qué vemos. Y como buen fan de los Hot Rods y Street Rods, pues el primer coche que les quiero mostrar es este Chevrolet 49 Fleetline, armado en el taller de Don Pérez Flores. Y como tal, pues es un coche prácticamente perfecto de todos lados. Vean nada más. Vean este interior, está prístino, inmaculado. Me gusta mucho que el tablero lo recubrieron también de piel. Y hablando de piel, deberían de oler este interior. Está delicioso el aroma. Y por fuera, pues el coche perfectamente terminado, rasurado lo justo, achaparrado lo justo, perfecto de todos lados el carro. Miren nada más, si ver un Renault Florid pues es raro, ahora ver 5 de ellos es realmente extraordinario. Y más así de buen restaurados. Porque, a ver, estos Roadsters sí se vendieron aquí en México. Sí lo podías comprar aquí, pero por un par de años. Y por lo mismo, pues son muy raros y muy difíciles de restaurar. Porque pues aquí casi no hay piezas, entonces tienes que aventarte a traer todo de Europa y pelearte con eso. Así que haya 5 de ellos aquí en el elegido del público realmente es extraordinario. Vean el color de esto, muy extraño, pero le queda muy bien. Pero el que más me llamó la atención fue este, porque trae el toldo duro opcional, que según yo aquí no hubo, aquí en México. Entonces muy seguramente este coche lo trajeron de Francia o bueno, de otra parte de Europa. Y vean eso, condenado coche, está nuevo de todos lados. Uno de los mejores diseños de toda la maldita historia de la industria automotriz estadounidense. El Buick Riviera de primera generación. Y este que trajeron aquí al elegido del público está buenísimo. Nunca lo había visto este coche antes en ningún evento ni nada. Está prístino el carro. El color está de rechupete. Y vean estos tapones. O sea, incluso si son tapones originalotes, vean qué diseño. ¿Ven? Derechito, derechito. Espejoso el coche. Bien bonito de todos lados. El interior verde también. Creo que no se ve mucho, pero bueno, por lo menos se dan una idea del color de las vestiduras. Está maravilloso el coche. Todo original. Muy bien restaurado, porque no creo que sea sobreviviente así original, pero está muy bien restaurado el coche. Y pues uno de los coches más bonitos de toda la historia. Miren nada más esto. Es una rareza que nos encontramos aquí en el elegido del público. Es un MG Magnet 58, que hay poquísimos en México. Ahorita platicamos con el dueño y me dijo que estos coches, contrario a lo que yo pensaba, no se vendieron aquí oficialmente, todos son importados.
Porque sí hubo MGs aquí en México, pero este modelo nunca estuvo disponible aquí. Me contó que lo acaba de traer hace poquito de Florida y lo acaba de restaurar y le acaba de cambiar todo el interior. Le cambió el color del interior, que era negro, por este color como hueso, que la verdad le queda a todo dar, resalta mucho más. Y bueno, fuera del interior, en general el coche está muy bien restaurado. Porque imagínense intentar restaurar uno de estos aquí en México, es una labor titánica. Pero vean, el coche está perfecto. El patrón de colores del coche le queda de maravilla. Y este diseño para mí se me hace uno de los más bonitos de esta época de la industria inglesa. Y la verdad no me esperaba encontrarme uno aquí, pero qué bueno que vino, porque así pude despejar mi duda de su disponibilidad aquí en México. Y ahora el que muy probablemente sea el coche más antiguo de todo el evento. Esto es un Hudson Phaeton Super del 23. Que pues obviamente nunca había visto uno. Y lo más seguro es que jamás vaya a volver a ver uno. Así que voy a aprovechar para documentarlo lo más que se pueda. Porque es un carro... Bueno, a ver, cualquier coche de la década de los 20 pues ya ahorita es raro. Pero bueno, esto no es un Ford o es un Chevrolet, que hubo muchos comparados con un Hudson. Vean nada más los rines de acero sólido. ¿De qué tamaño será esto? Creo que son de 20 pulgadas. Más otras 10 de la llanta. Yo creo que deben de ser como 30 pulgadas de rodado en esta cosa. Que además tiene sus detallitos por aquí y por allá, que yo espero que sean de uso. De que lo traen de aquí para allá caminando y funcionando y lo usan y etcétera. No me puedo resistir a un Galaxy 64, así no puedo. Estos coches me fascinan. Y convertible, pues peor, vean nada más. Vean qué interior. Una maravilla. Aquí, según yo, nunca hubo disponible aquí en México el convertible, pero no estoy seguro. Pero bueno, sea lo que sea, este coche es una delicia. Incluso así en modo abuelesco, con sus tapones originales y sus rines, sus tapones originales y sus llantas de línea blanca. Me encanta esta cosa, me encanta. Uno de los coches más raros que hay aquí en el Ejido del Público es este Alfa Romeo 2600, que está total, completa y absolutamente perfecto. ¿Qué tan perfecto? Cuando llevaron este coche a participar a Whisky Lucan hace unos años, ganó el mejor del show, porque además de ser un coche muy raro, de veras su restauración, o sea, está a un nivel que de veras pocas veces se ve en México. Y además es un coche bien bonito y de producción muy limitada. Si mal no recuerdo, no hay ni 5000 de estos en el mundo. Así que ver uno de estos aquí hoy, bastante extraordinario. Tiene sus detallitos por aquí y por allá. Dista mucho de estar perfecto. Pero, ¿cuándo fue la última vez que vieron un Cadillac 59? 2 puertas. Nada más. A mí me pueden decir todo lo que quieran. Así como está, no perfecto, así como está, medio descuidadón, con sus detallitos por aquí y por allá, es el coche, porque lo puedes usar sin problemas. Puedes traerlo para acá y para allá. Puedes meter a 15 personas allá adentro y te vas a ver como jefe en una de estas cosas, esté como esté. Así se estuviera cayendo a pedazos y todo oxidado,
Este coche es insuperable en cuanto a estilo. Otro coche muy raro de ver aquí en México. Aquí está en el elegido del público. Este Maserati 4Porte 80. Podemos ver ahí medio el interior un poco para que se den una idea de la suntuosidad ochentera. Estos son carros muy difíciles de ver por el muy simple hecho de que todos se descomponían. Entonces, ver uno así de bien cuidado y bien mantenido y caminando es una especie de milagro. Vean esto. Una maravilla. De toda la fila de Mustangs que hay por aquí y para allá, creo que el que más me gusta, y el que más me gusta de todo el evento, no nada más de los que están aquí, es este 67 Fastback con Americans, Wheelwoods. Automático, pero no importa, de todas maneras está rifado. Y véanlo. Perfecto de todos lados el condenado coche. Una cosa así, perfecta para el diario. Miren lo embarrado en el piso que está este Renault 12. Pero en serio, o sea, está bien enano. Yo creo que no he visto otro que esté más bajo que este. Y se ve bien rifado. Además el coche está muy bueno. Pero igual que con otros coches que hemos visto así, aunque estuviera hecho pedazos, pero que estuviera así de bajito, perfecto para el diario, para atorarte en cada tope que pasaras. Y este 10 de acá, pues no se queda muy atrás, también está muy bajito, no como el 12, pero también se ve muy bien con los... Bien, nunca había visto un Renault con slots. Se ve súper rifado el coche. A ver, vamos a verlo desde adelante. Así, cualquiera de estos dos coches, ideales para el diario. Totalmente imprácticos, porque te quedarías balanceándote en cualquier tope, pero te verías bien chido haciéndolo ahí, columpiándote en el tope. Miren esto, un Super Bee 80, el último año del Super Bee, con faros cuadrados. Pero lo extraordinario de este que ven aquí en la toma es que está total, completa, absolutamente original. No tiene, bueno, ni la pintura retocada, todo lo que ven. Y cuando digo todo lo que ven, las calcomanías, los zules, toda la manguera, todo el cableado del coche, original. Lo único que no trae original pues son las llantas, porque pues serían un riesgo. Pero el dueño, que yo estaba platicando con él, si las tiene las llantas originales. El coche era de su papá. O sea, es un solo dueño además. No nada más está conservado, está todavía con sus dueños originales. Déjenme, me paso, gracias. Me paso para acá. Ahí está, la llanta de refacción que ven aquí, original. El interior que afortunadamente se ve desde aquí, bien, todo original. Pintura original, sin retocar. Nuevo. Una cápsula del tiempo con... ¿Cuántos kilómetros me dijo que tenía? 86.000 creo. 86.000 kilómetros originales. Nada más. Y obviamente pues es el bebé de la familia. Gracias. Oh. Hasta ahí se puede. Pero bueno, se dan una idea.
Creo que ahí se alcanza a ver el odómetro. 86.434 kilómetros originales. Y el interior pues huele a 1980. A ver, ya, suéltenle ahí. Que está muy riesgoso abrir lo demás porque están muy cercanos los coches el uno al otro. Una auténtica cápsula del tiempo. Debe de haber contados así como así de conservados. Pues, ¿qué les gusta? Y ya no debe de haber más. Señor, muchísimas gracias por enseñarnos su coche. Está buenísimo. Sígalo conservando así, originalote. Gracias. Referencia de restauración este coche. Uno de los coches más extraordinarios que hay aquí en el elegido del público. ¿Por qué? Porque este 300ZX no es nacional. Este 300ZX no es un 300ZX. Es un Fairlady. Este es japonés. Con el volante de este lado, como lo pueden ver. Y con el motor Twin Turbo y manual, como también se puede ver allí. Este coche está grueso, pero grueso. Yo no sabía que había uno aquí en México. Me sorprendió mucho encontrarme con este coche aquí en el elegido del público. Está cañón. No nos podíamos ir de aquí del elegido del público sin pues sacar a mi gusto el mejor Corvette de toda la historia y uno de los mejores diseños de la historia de todo Detroit y en una de esas de todo el mundo, porque este coche a mí se me hace inmejorable el diseño del Stingray de estos años. Y este condenado coche está bien bueno de todos lados. Está súper bien restaurado. Y si es de veras, si es split window. 63, único año de la ventana dividida. Entrar a la página web. Ustedes busquen en su buscador ahí Jolia. Y nos despedimos de este evento desde el estacionamiento adjunto. Miren, donde venimos a ver aquí una Ford Lightning que parece ser original. O sea, no se ve como un clon, se ve de a de veras. Miren esto. Y además, súper bien conservada la condenada camioneta. Que, a ver, yo nunca había visto una de estas así en vivo. Pero ahorita que ya me tocó así por primera vez, de tener una así cara a cara, qué maldita se ven. O sea, tiene una presencia innegable el condenado camión. Se ve muy manchado de todos lados, los rinesotes, los frenotes, los escapes laterales. La verdad es que a pesar de ser una simple, entre comillas, F-150, sí tiene un no sé qué sé yo, que sí me gusta.